Comunidad Sonora. Únete a la Comunidad Sonora. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de Comunidad Sonora. Estamos como... Esto es maravilloso, ¿eh? Así da gusto empezar el programa. Como acabáis de comprobar, a los oyentes que nos están escuchando, estamos con público, estamos con un importante apoyo de músicos y de personas que giran en torno a algo que desde hoy es una realidad, aunque a partir del viernes vais a poder encontrar en vuestro kiosco de prensa habitual. Hablamos del doble compacto de Comunidad Sonora, el compacto que refleja todas las intervenciones, todos los temas que se han interpretado dentro de la primera temporada de la versión televisiva de este mismo espacio, que arrancaba el 31 de agosto del año 2009 en Aragón Radio y que tuvo una continuidad en la plataforma televisiva el 14 de enero del 2012. Nosotros estamos hoy, en este día 16 de abril de 2013, celebrando la puesta de largo de este compacto, y nos gustaría primero de todo dar la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes en el auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, todos los que ahora mismo nos puedan estar viendo a través de la emisión en streaming de aragonradio2.com, donde además de escucharnos también nos pueden ver en imágenes, y por supuesto dar la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a esta hora en Aragón Radio, a través de todas las frecuencias repartidas por el territorio aragonés y también a través de las diferentes plataformas en las que tenemos la oportunidad desde hace ya algún tiempo de llegar a muchos más oyentes. Avanzar, que desde ahora y durante los próximos minutos vamos a disfrutar sobre todo de música, porque este es un programa eminentemente musical y que existe un gran protagonista, que es el doble compacto de Comunidad Sonora, del que hablaremos durante los próximos minutos. Pero para empezar vamos a establecer una cronología de lo que ha sido el hijo, ¿no? Porque es una especie de hijo, ¿no? El programa, que tiene un primer paso en el apoyo que desde sus inicios, en el año 2005, ha realizado la Radio Autonómica de todos los aragoneses hacia la música de nuestra tierra, y pues para tanto las bandas de base como ya las formaciones más o menos establecidas. Así que voy a pedir primero de todo a la directora de Aragón Radio, Rosa Pellicero, un fuerte aplauso, por favor, que se acerca hasta aquí. ¿Cómo ves ahora? Buenas tardes, lo primero. Muy buenas tardes, Alberto, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, cómo no. ¿Cómo ves ahora que han transcurrido esos años, lo que ha sido la idea inicial, cómo ha ido cobrando forma, cómo se ha ido engrandeciendo y ahora cómo se materializa también en un compacto? Pues, a ver, lo veo con una enorme satisfacción, que creo que además es compartida con todo el equipo de la radio, y desde luego queremos también que sea compartida con todos los grupos, autores, artistas, compositores e intérpretes que a lo largo de 780 programas hemos tenido la oportunidad, el privilegio y desde luego la satisfacción de recibir en los estudios de radio. Y desde luego con Alberto Guardiola. Yo, antes que nada, quería darle la enhorabuena a Alberto, porque 780 programas está muy bien. 42 programas de televisión es magnífico. Y un doble CD, Y un doble CD con esos 353 temas. Es extraordinario. Así que enhorabuena, Alberto. Y enhorabuena también, ¿por qué no decirlo?, a Ana Segura, que es la jefa de programas de la radio, que junto con Alberto Guardiola, aquel ya primavera-verano de 2009, os pusisteis a trabajar para que a diario la Radio Autonómica pudiera tener esta plataforma, una hora diaria de música aragonesa, porque la hay, y desde luego la hay muy buena en nuestra comunidad, como se ha puesto en evidencia. Así que enhorabuena y sobre todo muchas gracias a todos. Desde luego, gracias a todos, porque desde luego es un triunfo, ¿no? Un premio para muchas personas. Y a mí me gustaría que compartieras con nosotros algo que también nos has explicado en la rueda de prensa, y ese momento mágico que has vivido con la música. Yo creo que es fantástico para que lo rememores, teniendo la música hoy como protagonista dentro del CD, y en este caso con esas pruebas de sonido de Alonso Martínez y Ariana Redondo. Sí, afortunadamente en esta casa, en este auditorio, tenemos la suerte de poder vivir momentos tan maravillosos como ese. Efectivamente, había diferentes grupos probando el sonido
para el programa que en este momento se está poniendo en Anteda, y hemos vivido un momento extraordinario de música, muy intimista, y que hemos querido que estos grupos compartieran con todos, porque al final la radio y la televisión, ¿verdad, Pepe Quílez? Es eso, es compartir con todo el mundo y difundir al máximo momentos extraordinarios como esto. Y este es un momento donde Ariadna y Alonso estaban interpretando pues algunos de sus temas magníficos que creo que vamos a escuchar después y alguna otra persona de otros grupos, y les hemos pedido que por favor nos ayudaran en la presentación del disco, porque ¿cómo vamos a presentar un disco denominado Comunidad Sonora sin música? Era bastante importante. Y además forma parte de la apuesta, que desde luego es un compromiso. Es una apuesta que se hizo, se hace y se mantiene en esta Corporación de Medios Públicos Aragoneses por la música aragonesa. Rosa Pellicero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Directora de Aragón Radio, fuerte el aplauso, por favor. Decía que era el primer paso, el programa de radio, y llega esa otra fecha, el 14 de enero del año 2012, cuando empieza la andadura de la versión televisiva, de la que quería compartir también testimonio con Pepe Quílez, director de Aragón TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Ahora que ya además han transcurrido unos meses de lo que ha sido pues, la emisión de este programa, ¿cómo ves toda la idea que fue inicial y el desarrollo posterior? Mira, a mí la idea me parece sencillamente fantástica, aparte de una obligación de los medios públicos, en este caso de la radio y la televisión. La música es algo absolutamente consustancial a la historia de la radio. La radio y la palabra, y junto con los efectos sonoros, hacen que ese invento maravilloso llamado radio signifique y sea todo lo que es. La música vinculada al mundo del cine, hasta el cine mudo inicialmente se emitía con el apoyo de algunas bandas sonoras para precisamente suplir la falta de audio, ¿no? Y llegamos al mundo de la televisión, que sin música pues sería solamente casi la mitad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido me parece fantástico. Mira, me parece fantástico la apuesta de los medios, me parece fantástico todo el talento creativo que hay en Aragón en torno a la música. Me parece un lujo tener tantísima variedad como tenemos de gente que hace música, que hace buena música. Y luego decía antes la directora de la radio, evidentemente hay que tener claro que es una apuesta de la comunidad y de los medios públicos. Te felicitaba a ti. Yo también lo hago, pero no solamente por sumarme, que además luego me gusto, sino porque, mira, puede haber medios de comunicación con el compromiso, con la idea, con el objetivo de apoyar este tipo de cosas, pero luego hace falta encontrar a los profesionales con sensibilidad suficiente para hacer de esto algo más que una obligación. Entonces yo creo que Alberto Guardiola y Ana Segura han hecho de Comunidad Sonora algo más que una obligación profesional, lo han convertido en una parte de su convencimiento como profesionales aragoneses. Muy bueno, pues luego, gracias. En nombre de, obviamente, de estos profesionales, ¿no?, que se dan cita, ¿no?, a través de esta plataforma, decíamos que quizá hay, en nuestro caso, lo que respecta a Aragón TV o Aragón Radio, ¿no?, pero hay que tirar un poco las orejas, ¿no?, porque si no se movilizan los medios públicos para apoyar estas iniciativas, la verdad que estamos viendo que la iniciativa privada está haciendo caso omiso, ¿eh? Bueno, es que desgraciadamente todos sabemos que la cultura pues no vende mucho y los retornos económicos, esto que tanto se lleva ahora, pues son difíciles de localizar, y los planes de negocio pues no se ven con claridad. Pero si nos quedamos sin cultura, si nos quedamos sin música, sin literatura, sin teatro, nos quedamos sin una parte de nuestra identidad, y eso sería dramático, ¿no? Aparte que estaríamos a expensas de la colonización cultural de cualquier territorio, ya sea cercano o más lejano. Sería un drama, ¿eh? Entonces, claro que hay que apoyar, por supuestísimo, ¿eh? Pepe Quílez, muchísimas gracias. Bueno, pues a ti, y no hay que... Este señor parece muy serio, Alberto, pero hay que verle, tenía que haberle visto ustedes en su debut en televisión, sudando la camiseta, nunca mejor dicho, pero vamos, pasó la prueba con sobresaliente. Enhorabuena por el CD doble, y sobre todo enhorabuena a los músicos aragoneses. Muchísimas gracias, Pepe Quílez, director de Aragón TV.
Me has delatado, por eso estoy llevando chaqueta. Si no, yo con lo caluroso que soy habitualmente no suelo llevar, pero para evitar no mostrar, mostrar determinados ángulos, ¿no? de mi cuerpo. Bueno, independientemente de eso, que nos vamos, que tenemos que hablar del disco, hablamos de la plataforma televisiva, un trabajo conjunto de Aragón TV y una productora que está en diferentes ámbitos, incluido el de la televisión, y que es Z Audiovisual en su división aragonesa y que dirige de forma magistral Adriana Oliveros. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, hola. Un rostro conocido ya de la audiencia que ahora mismo tenemos aquí. Háblanos un poco cómo se te plantea la opción de poder llevar a cabo, de poder involucrarte en algo que imagino habrá generado mucha satisfacción posterior, la de la música. Generó satisfacción posterior y en el momento, porque la verdad es que fue un reto magnífico, algo que además quisimos hacer, nos parecía un honor ser partícipes de esta historia. Al final lo fuimos, sudamos con Alberto la camiseta también nosotros y la verdad es que ha sido una auténtica maravilla todo el proceso. Ahora, Alberto, menuda aventura, ahora casi te voy a preguntar yo a ti, menuda aventura, menudo lío, ¿cómo te metiste en semejante historia? Ya te digo, con lo fácil que es en la radio no hace falta ni afeitarte ni mirar la ropa que llevas por si te haces fotos y demás, y luego a la televisión. No, y fue una maravilla tener a Alberto, yo también lo voy a decir, el que se quede con el micro y que aguante el sonrojo un momento, porque desde el primer momento pues dijimos, es que tenemos aquí un presentador, Pepe Quilet lo vio perfectamente y lo tenemos delante de los ojos, vamos a aprovecharlo. Yo también le tengo también te digo un cierto rencor al programa, porque te recuerdo que yo empecé esta aventura contigo, yo embarazada de 8 meses y medio, no tiene nada que ver Alberto en esta película. Pero vamos, a Comunidad Sonora le debo tener un hijo rockero que me va a dar la paliza muchos días de mi vida, así que ojo, Alberto. Bueno, ¿y qué supone para una productora como la vuestra el involucraros en el lanzamiento de un doble compacto tan ambicioso? Es también un sueño, es un poquito también de nosotros, porque yo creo que esto a cualquiera, seguro que te enamoró a ti en su día, Comunidad Sonora, y el descubrir este panorama, después le enamoró a la televisión y a todo el equipo de la productora, incluso más de lo debido. O sea, teníamos un jefe de realización pesado, que quería, vamos, que aquello tenía que ser una auténtica joya en cualquier momento, en todos los planos. Y entonces ver después ese resultado y volver a verte a ti, que es que si no perdemos el contacto, pues es una maravilla. Y aparte yo creo que es verdad que es un escaparate único y un producto del que podemos presumir todos. Por último, por amor al arte, ¿qué podemos encontrar en la siguiente entrega? Pues si quieres te vienes tú. Sí, ¿no? Yo creo que un poquito de este CD va a haber, mira por dónde te lo digo, sí. Pero vamos, siempre tenemos por ahí escritores, esta semana tenemos una escritora, tenemos un escultor, tenemos algo de música, no tan en directo como en Comunidad Sonora, pero para eso tenemos un Alberto Guardiola desde la radio todos los días. Muchísimas gracias, Adriana, por todas las facilidades también dadas para este proyecto y por estar también con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Luego iremos con aquí el realizador jefe de todo este proyecto, porque yo creo que va a ser interesante compartir con vosotros muchas inquietudes e interioridades, ¿no? De lo que... No me mires con esta cara, sí, hombre. Lo que se pueda contar, hasta lo que se pueda contar. Y, por supuesto, es un programa musical y tenemos que disfrutar de la música. Es muy difícil, para mí ha sido muy difícil escoger una canción para empezar el programa, teniendo a 42 grupos y sabiendo que muchos de ellos iban a estar presentes aquí en el auditorio, con lo que, no sé, no he hecho al azar, pero sí alguna cosa fresca, con energía, potente, que nos diera un poco de marcha para arrancar a buen ritmo este programa especial de Comunidad Sonora. Y he escogido esto, a ver qué os parece.
energía, con fuerza, los Chicos Vudú, uno de los grupos participantes dentro de la versión televisiva de Aragón TV, y aparte de los Chicos Vudú los tenemos aquí y representados a la cabeza. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con todos mis compañeros. Bueno, explícanos, ¿qué recuerdas o qué es lo primero que te viene cuando recuerdas vuestro paso por el programa de Aragón TV? Bueno, pues los nervios de vivir un concierto diferente, puesto que era algo que no estábamos acostumbrados ni muchísimo menos, puesto que era la primera vez que lo hacíamos, el hecho de actuar como si fuera, pero sin llegar a serlo, puesto que el hecho de interactuar con las cámaras, pues no somos actores al fin y al cabo, y pues algo que no sabes muy bien qué repercusión va a tener al fin en los medios o en la televisión al verte después y sentir tus nervios no al momento de estar grabando el programa, sino al momento de sentarte en tu sofá el domingo de resaca y tal, poner la tele y decir, uff, qué bien, ¿no? Y eso fue magnífico, la verdad. Fue una sensación brutal. Claro, no sois actores, pero en un concierto vosotros os movéis allí sabiendo que tenéis una serie de público, ¿no?, que os está presenciando, ¿no? Sí, pero era otra forma de verlo, ¿no? El hecho de tener que interactuar ya no con el público, sino con las cámaras, que es un poco más difícil, puesto que bueno, se van moviendo y no sabes muy bien dónde las tienes. Y más que nada que no fue el hecho del concierto de cerrar los ojos y tocar, un poco diferente. Rápidamente, próximos proyectos de los Chicos Vudú. Pues estamos ahora como semifinalistas del concurso Interpeñas, que nos va a dar algo, puesto que no sabemos si pasamos, si no pasamos, si tocamos con celtas cortos o si no. Y bueno, en 30.000 movidas que estamos metidos, a ver si tocamos en la cárcel, en un ciclo que han montado para los presos, a ver si tocamos en lo del mercadillo este de lo de las armas. Y bueno, como siempre, ya me conoces que estoy metido siempre en camisas de 11 varas. Fuerte el aplauso para Jesús y para los Chicos Vudú. Gracias. No sé si nos va a dar tiempo de hablar con todos los músicos, pero ya que te tengo aquí al lado, no puedo más que saludarte. Javi, ¿qué tal? De Capitán, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va la Zaragoza? Tú que eres tan futbolero, cuéntame cómo estás viviendo este sufrimiento. Está la cosa mal. El año pasado, cuando estaba sonando nuestra canción, fue bastante mejor. ¿Esto qué quiere decir? No, yo lo dejo ahí. Un saludo al speaker y... No, muchas gracias. Además, seguro, yo no sé, ha habido unos conciertos buenísimos durante todos los programas, pero estoy seguro de que la entrevista que con más cariño recuerdas es la nuestra por el entorno. Entonces fue una entrevista a la Romareda, porque nuestra música está sonando en la Romareda, y cuando nos dijeron ¿dónde queréis hacer una entrevista? Pues se nos ocurre ahí, fue una pasada. Fue un espacio, desde luego, impresionante y además fenomenal, que estuvimos además posteriormente comentando con el equipo de la productora, que desde luego dio muchas facilidades a la hora de poder engrandecer, ¿no?, lo que era vuestro paso por el programa. ¿Cómo recuerdas ahora que ya han pasado unos meses? Pues la verdad es que el día que grabamos el concierto, muy nerviosos, el directo, etcétera, y era pues la primera vez que tocábamos delante de cámaras. O sea, hemos tocado muchas veces delante de público, hemos tocado en escenarios muy distintos y habíamos tocado incluso en el túnel, pero delante de cámaras no habíamos tocado nunca. Entonces, sobre todo, muchos nervios, sin saber un poco, como ha dicho Jesús, dónde mirar, a qué sitio prestar atención, pero bueno, una experiencia inolvidable. Bien. Rápidamente, próximos proyectos de Capitán. Pues este viernes tocamos en la Sala Z con un grupo que se llama Everlink, que es de Madrid, y bueno, próximamente sale un disco el viernes estupendo con los 42 mejores grupos de Aragón en directo, y lo tenéis en todos los kioscos. No lo olviden, amigos. Sí, señor. Javi, gracias, Javi Capitán. Luego iremos pasando por otros rincones del Auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, desde la que ahora mismo estamos disfrutando de esta edición especial de Comunidad Sonora, y como hemos dicho a lo largo de estos últimos minutos, nos interesa mucho compartir sobre todo con todos vosotros y los que nos están escuchando o viendo música en directo. Así que hemos invitado a dos músicos de momento que luego hemos visto que tenían vínculos familiares, primos. No sé si eso puede provocar después de este concierto que incluso se convierta en un dúo artístico, la unión de Jorge Martínez de Despierta McFly y de Javi Martínez de Calles. Fuerte el aplauso para ellos. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que es un placer estar aquí rodeado de tanta buena gente. Antes de que nos interpretéis, tenéis un par de canciones, una además de cada grupo. Explicarme cómo fue la historia con Despierta McFly para el programa de televisión. Pues fue una aventura apasionante, porque nunca habíamos grabado
nada en la tele y nos pareció una idea muy, muy innovadora en Aragón, ¿no? Para lo que se ha hecho habitualmente, y la verdad es que disfrutamos muchísimo y bueno, pues agradeceros mucho también a vosotros. ¿Qué canción os vais a interpretar primero? Toda la vida, que es una canción que sale en el último disco que se llama también Toda la vida, de Despierta McFly, y bueno, pues... Aquí no está Mariano de Distrito 14, ¿no? ¿No lo tenéis escondido por aquí o algo? No lo veo por aquí, pero el día 26 estamos en la Sala Creedence y sí que va a venir a cantarla con nosotros. Y ahora mismo, en directo, desde el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ¿tenéis algún nombre artístico? ¿Despierta de Calles o McFly? ¿No? ¿No? Se desvelará enseguida. Bueno, Toda la vida, Despierta McFly. Adelante. Quiero amanecer aquí todos los días. Quiero ver de nuevo el mar en tus orillas. No quiero caminar descalzo por más cuchillas. Quiero estar cerca de ti toda la vida. Quiero despertar aquí todos los días. Quiero respirar el sol de tu alegría. No quiero volver a ver más avenidas. Quiero estar cerca de ti toda la vida. Cada vez más fuerte es que arrecia el temporal. Cada vez más cerca de las nubes andarás, porque quiero estar cerca de ti toda la vida. ¡Esas palmas, vamos! ¡Hey! Quiero amanecer aquí todos los días. Quiero dibujar tu piel en mis heridas. No quiero caminar perdido sin tu alegría. Quiero estar cerca de ti toda la vida. Cada vez más fuerte ves que arrecia el temporal. Cada vez más cerca de las nubes andarás. Cada vez más fuerte ves que arrecia el temporal. Cada vez más cerca de las nubes andarás, porque quiero estar cerca de ti toda la vida. No quiero estar cerca de ti toda la vida. Yo quiero estar cerca de ti toda la vida. Quiero
estar cerca de ti toda la vida. Gracias. Toda la vida, despierta McFly. Vamos a comentar algo que ha sucedido ahora mismo. Claro, tenemos aquí la mayoría, un 98% de los asistentes a músicos. ¿Y qué ha pasado cuando has requerido que te acompañaran con palmas? ¿Ha habido ahí medios tiempos ahí? Bueno, pero ellos son todos muy buenos y Muy muy originales. guapos y guapas. La verdad es Claro que que sí. es curioso, pero yo cuando más nervioso me pongo antes de tocar es cuando toco en mi pueblo o con tantos músicos delante. Muy bien, fantástico, de verdad, toda la vida con ese sentimiento en ese formato acústico que nos habéis regalado. Y ahora vamos al otro primo, a Javi de Calles. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais con el grupo? Pues de vuelta. Hemos estado un añito parados, casi después de grabar este concierto, y ahora casi nos incorporamos otra vez con Comunidad Sonora. Nos da otra vez la entradilla a Zaragoza. Hemos estado parados porque he estado un año en Barcelona y claro, sin cantante no podían tocar los pobres. Sí, es una pega que hay para los grupos que tienen canciones con letras. Si no hay cantante, no es un poco complicado. ¿Cómo recuerdas? Lo mismo que le preguntaba a Jorge, estoy preguntando a todos los que estáis hoy reunidos aquí en esta presentación. ¿Cómo recuerdas vuestro paso por el programa? Pues con un frío importante. ¿A qué hora fue lo vuestro? Pues ahora no me acuerdo, pero en el vídeo se nos ve todos con los guantes, con el abrigo, con la bufanda y temblando, pero bien. Aparte de la entrevista, el concierto, una gran oportunidad, fue muy bonito. Y próximos retos, ahora con ese regreso de Calles, ¿tenéis ya marcados objetivos a corto plazo? De momento vais a ir un poco sobre la marcha. Pues hoy con esta historia nos ha salido un posible bolo, así que vamos a intentar sacarlo para adelante y a volver a los escenarios, es lo que nos gusta hacer. Bueno, pues nos encanta que haya generado, ¿no?, esa buena noticia también vuestra participación en el programa. ¿Qué canción nos vais a interpretar? A interpretar. Pues un clásico, Hasta nunca soledad. Perfecto. Fuerte el aplauso para De Calles. Por las huellas que las gotas nos dejaban al pasar. Desde la última derrota hasta el tiempo que vendrá. Mil canciones de recuerdos aporrean el cristal, navegando contra el viento, mi calmado temporal, temporal. No sé si son espinas o cuchillos, que más da. Hasta siempre primavera, hasta nunca soledad. Hasta siempre me decías, pero no vuelvas jamás.
democráticas arpías, las de mucho regalar. Tengo la cama vacía y otro hueco en el sofá. Por las huellas que las gotas nos dejaban al pasar. Al pasar. No sé si son espinas o cuchillos, ¿qué más da? Hasta siempre primavera, hasta nunca soledad. No sé si son espinas o cuchillos, ¿qué más da? Hasta siempre primavera, hasta nunca soledad. Gracias. De Calles, acompañado por parte de los Despierta McFly en este programa especial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido 2 al precio de 1, casi 2 canciones al precio de una unión artística, y os agradecemos que hayáis preparado específicamente para esta actuación este doble tema. Muchísimas gracias. Gracias. Enseguida tenemos más música en directo, pero antes de continuar, pues yo sigo dándome una vuelta y bueno, me tengo que parar. Levántese usted, por favor. Que te vean. A ti no se te ve mucho. No, te escondes bastante. ¿Y eso que es el responsable? No sé quién se ha reído. ¿Quién se ha reído? No he dicho por eso. No he dicho porque, pese a estar tan involucrado en todo el medio audiovisual, no se te ve el rostro habitualmente, por lo que te agradezco especialmente que también hayas venido hoy para compartir con nosotros este programa. Un fuerte aplauso para Calles, por favor. Responsable o la cabeza visible de un equipo humano, profesional, increíble, que ha estado al frente de toda esta... ¿Por qué se ríen tus compañeros, desde luego? Porque me conocen y saben que esto no me gusta absolutamente nada. Pues solo vamos a estar unos 15 minutos hablando, no te preocupes. Vale. Que normalmente estoy siempre detrás y es por lo que me gusta estar detrás. O sea, es curioso, ¿no? Porque cuando a uno le cambian la posición, ¿no? En el ámbito profesional, ¿no? Siempre surgen situaciones incómodas. Como esta, ¿no? Como esta. Estás diciendo, para mí es súper incómoda, no. Pero porque es un proyecto pequeñito que al final yo creo que ha sido bastante gordo y tenía que estar aquí para acompañarte en la presentación del CD, evidentemente. Sí, y te lo agradecemos porque me gustaría compartir con los que estáis aquí algo que a algunos de vosotros se os dijo cuando estuvisteis realizando el programa, pero aquí el amigo, es que Adriana no te está apoyando nada, ¿eh? No, dijimos que tú, uno de tus, no sueños, pero sí uno de tus proyectos en los que te querías involucrar de alguna forma era volcarte a un programa de música, y hasta la fecha no habías tenido oportunidad, o al menos de hacerlo con las opciones que tenías para este programa, ¿no? Yo sí me dedico a la tele, principalmente es porque me gustaba muchísimo la música y me gustan mucho los conciertos, me hubiera gustado mucho hacer videoclips, entonces cuando me propusieron hacer un programa de música, para mí y creo que para todo el equipo de Z, que es un equipo joven también, nos pusieron un caramelo total y absoluto. Poder hacer conciertos en directo, realizarlos y hacer un programa dedicado a la música de Aragón, me pareció muy, muy interesante y lo disfrutamos muchísimo. Fue complicado en muchas ocasiones,
pero lo disfrutamos muchísimo. Y se me nota lo nervioso que estoy, está claro. Cuando te veas las imágenes, ¿no? No, en serio, enhorabuena, de verdad, por todo el trabajo. Lo que sí que éramos un equipo muy pequeñito y agradecer a los grupos también la colaboración de estar en el directo. Era cosas curiosas como lo de tocar sin público, no soltéis las cuerdas, ese tipo de cosas que pueden resultar incómodas. Y también, por supuesto, agradecer al pequeño equipo de Z, que todos tienen nombres y apellidos, no los voy a decir pero muchos de vosotros los conocéis. Agradecer que sin su implicación no hubiéramos podido hacer un formato yo creo que tan bueno y tan digno. Era un presupuesto ajustado y quisimos priorizar, evidentemente, una buena calidad de imagen y el mejor sonido posible. El responsable del mejor sonido posible, evidentemente, fue Eric López, que hizo magia, porque no podíamos probar, teníamos más o menos 2 horas y media por grupo, una cosa así. Entonces, evidentemente, no se probaba todo el set. Y la verdad que hizo magia con la mezcla. Gustavo Medes, a la hora de la luz espectacular, la luz de escenario. Agradecer al túnel también, el espacio. Y ya lo he dicho, a toda la gente de Z la oportunidad de al menos hacerme realizar una ilusión, que era hacer programas de música. Yo ya me puedo morir casi, ya he hecho unos cuantos. He hecho unos cuantos y los he disfrutado y sufrido mucho, pero sobre todo los he disfrutado. Pues enhorabuena, de verdad, y gracias por todas las facilidades que diste para el desarrollo de ese programa, aunque tengo una última duda. Claro, el programa acabó el 14 de enero de este año 2013, que desde entonces hasta ahora no hayamos hecho ninguna cena para celebrar el éxito. ¿Esto quiere decir que me guarda rencor por alguna cosa? No, para nada, que somos un par de mal quedar, que no hemos quedado y ya está. Pero evidentemente está pendiente, está pendiente. De todas formas, en las entrevistas ya buenos ratos hicimos, ¿eh? Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para Calles. Y nos volvemos al set de actuación para encontrarnos a un proyecto que además fue de los primeros. Yo creo que fue el segundo, tercero de los programas de Aragón TV de Comunidad Sonora. El cuarto, sí, el cuarto. Primero fue Almas Mudas, Hillbilly Mongos. El tercero ahora mismo no lo recuerdo. Y el cuarto, Alonso Martínez y Ariadna Redondo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, lo primero de todo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, con este ánimo, con esta alegría que te caracteriza. ¿Perdón? Que está afectado por lo de la pantoja. Sí, ¿te está afectado? Sí, espérate, me tengo aquí que mover de un lado a otro. ¿Podemos utilizar los micrófonos de ellos para evitar un poco que me... Sí, ahora... No, es muy gracioso aquí. Miguel Ángel Romero es muy gracioso. Ponme el que va, por favor. Estáis afectados, ¿no? Sí, claro, tú dices, ¿fuisteis los primeros? Digo, yo creo que sí. Dices, no, los cuartos no son los primeros. Ya. Ni en el podium, no. ni en el podium. Nada, o sea... Ni medalla, que es diploma olímpico, ¿no? Encima. Nos dieron un cortado solo ese día. ¿Quiénes fueron los primeros? Bueno, ¿cómo recordáis, aparte de ese cortado, vuestro paso por el programa de Aragón TV? Un poco lo que han comentado los compañeros, ¿no? Que fue tal. Pero yo lo recuerdo con un frío que te cagas. O sea, yo llegué allí y dije, jodo. Perdón por lo de frío. No, digo, hace muchísimo frío. Digo, y aquí hay que tocar. Y me acuerdo que nosotros nos llevamos un público de pega un poco. Decíamos, dar palmas. Decían, no. Que hace frío. Se nos caen los dedos. Porque claro, tocar así por la mañana. Y eso que nosotros no hacemos rock and roll, pero me imagino los grupos de rock estricto, así a las 9 de la mañana. Venga. Digo, joder, macho. Que me pareció una cosa porque... Pues muy difícil, ¿no? Bueno, recuerdo eso, el frío y las risas, ¿no? Que nos echamos también. Y las gambas también, pero Eric es un mago, entonces las gambas han quedado por ahí. Ariadna, ¿cuánto hace ya de vuestra unión artística? Uy, ¿qué te pensabas que te iba a preguntar? Que estaba haciendo una cara. ¿Qué te pensabas que iba a preguntar? Pues yo qué sé. ¿Cuál es qué deseo en el mundo? ¿Desde cuándo el inicio, el arranque de vuestra andadura artística? Pues es que unos 3 años ya de hacer, ¿o qué? Sí, yo creo que sobre 3 años. Sí. Yo lo voy apuntando. Sí, ¿no? Vas marcando ahí como las marcas de en la celda. En verano 3 años. Es una condena. Ahora me darán el 3er grado ya. Y hay un cantante por aquí. Es que aquí donde lo veis, Alonso, hay una faceta tuya que no está nada aprovechada, que es la de monologuista, cómico, porque tienes desde luego una facilidad para arrancar carcajadas que tendrías que explotar más, yo creo. Claro,
Por eso quiero que me recuerden, por eso toco la guitarra. Por eso tocas la guitarra. Gracias por comentar eso. Toda mi vida está girando en torno al humor y muchas gracias. No, lo dices por las anécdotas, ¿no? Por las anécdotas, por supuesto. Antes de escuchar las canciones que nos habéis preparado para este concierto, cuéntanos cómo anda ese disco de Alonso y Ariadna que vamos a poder ver dentro de poco. Sí, yo creo que sí, dentro de poco. Pero estamos un poquillo liadillos con los conciertos y demás. Pero bueno, el disco lo grabaremos enseguida. Lo que pasa es que no lo vais a ver porque no lo vamos a vender. Va a ser exclusivamente para que se lo baje la gente. Es decir, no, si podemos, no, va a ser un disco digital totalmente. Entonces no lo vais a ver, a no ser que lo grabéis en algo vosotros. Bueno, la gente lo puede grabar y desde sus... No, quemarlo sí. en su ordenador. Entonces, y hacer un CD, ¿no? Podéis quemar los temas. Va a ser un disco de versiones, queremos presentarlo el 25 en el Centro Cívico Oliver, el 25 de mayo, y estamos ahora viendo que grabamos. Como somos un dúo, lo grabamos en un par de días, tampoco tenemos más. No hay batería. Eso no hay problema. ¿Cuándo grabamos? En el 2015, porque la batería entró en el 2010. Vale. No hay batería, lo grabamos. Qué malos. Bueno, ¿qué canciones vais a interpretar? De momento. Que lo diga ella, que es en inglés. Pues un tema que se titula Don't Know Why, de Nora Jones. Bueno, pues para todos vosotros, Alonso Martínez, Ariadna Redondo. Waited till I saw the sun. Don't know why I didn't come. Left you by there, have some fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, was that I could fly away. Suddenly late in the sun, got tinted drops in my hand. My heart is stretching wide, but you be on my mind for it.
Alonso Martínez y Ariadna Redondo con esta interpretación. ¿Esto formará parte de vuestro nuevo disco? Sí. Este tema lo grabaremos. Y otros de Phil Collins y de Nirvana. Y así, todo lo que hacemos nosotros son versiones así revisitadas un poco a nuestra manera. Esto es lo que grabaremos. Queremos hacer otro con temas propios, pero de momento vamos a grabar esto. Ahora mismo, ¿en cuántas versiones estáis de repertorio? ¿Cuántas canciones incluye el repertorio de Alonso y Ariadna? Pues es que, Diego, contábamos y salían como 120, 115 temas. Porque teníamos un repertorio que era así como de Brasil, otro repertorio que era así de pop. Temático. Temático, sí. Otro para Por Aventura, otro para... La muralla china. Sí, es la necesidad de trabajar, ¿no? De gente que te dice, ¿podéis venir y tocar todo lo de sí? No, entonces, sí, tenemos un repertorio de las canciones. El disco se va a titular Reencuentro. Es un poco las canciones que nos gustan de críos, ¿no? Yo recuerdo cuando escuchaba la radio, las canciones que me gustaban de pequeño, de Chicago, de Beatles, de Eagles o de Genesis. Entonces, claro, hay tanta música, no sé, creo que mis compañeros estarán de acuerdo que hay tanta música tan buena de tantos grupos que a veces cuando te dedicas a las versiones no queríamos hacer solo versiones de algo, ¿no? Entonces decíamos, hostia, que nos gusta mucho todo esto. Entonces, claro, empezaron a salir temas por un tubo. 100 y pico, claro, nos gusta el jazz, nos gusta Brasil, nos gusta también la música sudamericana, nos gusta el pop inglés, bueno, es una especie de locura. Oye, me da locura pensando en ti, en todas las letras que debes aprenderte, ¿no? ¿Cómo lo consigues para no quedarte en blanco en algún momento? Bueno, la verdad es que no me las aprendo. No, muchas veces llevamos las partituras y las letras. No, las partituras no, las letras. Incluso canta la que estamos tocando. Esto es... Ya es total, ya. Ha pasado un par de veces y fue impresionante. La gente se aplaudió al final incluso. Es difícil. Sí, y a veces en el idioma. A veces digo, es inglés, digo, no, esta es francés. ¿No? A veces incluso lo hace. Es terrible, muy bien. Sí, porque además como no llevamos guión ni nada y toca la que le da la gana siempre, pues... Luego hablamos. Bueno, ahora me encuentro en una situación algo complicada, no por vosotros, porque me caéis, ya sabéis muy bien, sino porque tenemos a representantes de Boyer, de los Twangs, de Mama King, están gran parte de Frutas y Verduras, a Satur Rodríguez, además compañeros como Miguel Ángel Tapia, colaborador de todos los miércoles. Por cierto, mañana miércoles hay sección, ¿no?, del programa, luego hablamos para ultimar los detalles. Entonces, tengo una duda. ¿Vosotros queréis que me vaya pasando entre vosotros para lanzaros preguntas incómodas o finalizamos este programa con otra interpretación de los chicos aquí presentes? Que interpreten, ¿no? Oye, por cierto, Felipe, ¿no habrás sido tú el que has dado mal las palmas siendo percusionista? No, que estaba con la cámara de fotos, ¿no? Yo me libro. Felipe de Bayer, gracias. Sí, disculpa. Bueno, pues nos quedamos con una última interpretación de Alonso Martínez y Ariadna Redondo. ¿Qué canción nos vais a interpretar ahora? Mediterráneo, que es una de las dos que llevamos en español. Y un día nos dijeron, ¿no lleváis nada en español? Dijimos, sí. Y dijimos, no, es verdad. Entonces, es verdad, vamos a tocar un tema de Joan Manuel Serrat que se llama Mediterráneo. Muy bien, pues así culminaremos este programa especial. Daros las gracias a todos por haber estado presentes en este evento, en esta puesta de largo que realmente es muy especial para todos nosotros. Esperemos que disfrutéis del compacto y que dentro de poco pues nos volvamos a encontrar, por ejemplo, aquí. De hecho, el próximo jueves 25 de abril, si queréis, a la misma hora, a las 7 de la tarde, estáis todos invitados para una nueva entrega de la 4ª edición del ciclo de acústicos de Aragón Radio Comunidad Sonora en concierto con Esparatrapo, que han estado al principio del programa, pero ahora ya no están con nosotros. Así que, si queréis, nos volveremos a ver entonces. Hasta siempre y gracias por haber estado con nosotros. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
convertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu más profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y deja que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin dolor entre la playa y el cielo, en una ladera del monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al angelista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Gracias.